Bienvenidos a la introducción del curso de diseño de mezclas asfálticas con el polígono de vacíos. Yo soy el ingeniero Freddy J. Sánchez Leal, maestro de ingeniería, director ejecutivo de Ramcodes. Este es el temario que vamos a ver en esta introducción. Vamos a empezar con la estructura del pavimento, las funciones del pavimento, tipos de pavimento, tipos de deterioro en los pavimentos, requerimientos de una mezcla asfáltica, tipos de mezcla asfáltica y finalmente la definición de lo que es diseñar una mezcla asfáltica. ¿Qué es un pavimento carretero? Esta es una pregunta muy importante. Un pavimento carretero es una estructura civil que tiene la función primordial de permitir el tránsito de vehículos, desde livianos hasta pesados, para poder hacer las actividades económicas. La función principal es esa, además, bueno, de soportar las cargas vehiculares y establecer una ruta segura para todos los usuarios. Las funciones del pavimento, pues, es la protección de la subrasante. La subrasante es el terreno encima del cual se ubica o se asienta esta estructura civil que llamamos pavimento. Tiene una función de capacidad de carga, de soportar la carga. Los vehículos livianos, pesados y extrapesados tienen unas cargas que transmiten hacia la subrasante por medio de esta disipación de cargas que logra hacer el pavimento. El pavimento le presta seguridad al usuario. Es importante que los usuarios de estas vías se trasladen por ellas con seguridad. Es un tema inclusive de la Organización Mundial de la Salud, el reducir el número de accidentes con heridos o con muertes a través de las vías. Eso es un punto muy importante y eso va dentro de las funciones del pavimento. Y además el usuario debe tener confort, una comodidad en el uso, que sea, pues esto se logra con un diseño geométrico y con diseño también de los materiales para el agarre de la superficie, la comodidad para el paso. Existen varios tipos de pavimento. Los pavimentos más utilizados en el mundo son los pavimentos flexibles y los pavimentos rígidos. Al menos aquí en Venezuela y en nuestros países de Latinoamérica y en Estados Unidos, el pavimento flexible es el que se utiliza en la gran mayoría de los casos. En Venezuela, por ejemplo, los pavimentos flexibles de las carreteras interurbanas toman el 99% de los casos, ¿no? Los pavimentos flexibles se hacen con mezcla asfáltica como carpeta de rodamiento. Es el material con el que se construye el pavimento flexible, mientras que en el caso del pavimento rígido, la carpeta y la estructura principal del pavimento se realiza con concreto o con hormigón, concreto hidráulico o con hormigón. Aquí vemos en esta lámina cómo vemos un corte transversal de la estructura. En la parte superior, por ejemplo, del pavimento flexible, hay una carpeta asfáltica que, bueno, pueden ser no solo una o pueden ser una secuencia de carpetas asfálticas con diferentes funciones, diferentes tipos de mezclas asfálticas, pero es la carpeta es donde se hace el rodamiento, la que va a estar en contacto directo con la carga vehicular. Debajo están las bases, subbases, que son materiales de suelo, que compactados se utilizan también para conformar esa estructura. Por el otro lado, en el pavimento rígido tenemos que la superficie de contacto con los vehículos es una losa de concreto u hormigón, como se le conoce en España y en algunos países de Latinoamérica. Debajo de esto está el material de base y, bueno, finalmente la subrasante. Veamos algunos tipos de deterioro en pavimentos flexibles. Este punto es sumamente importante porque el objetivo de este curso es diseñar una mezcla asfáltica. Entonces, se diseñan mezclas asfálticas para que cumplan unas especificaciones y esas especificaciones están relacionadas con
la mitigación de estos deterioros o la extensión de estos deterioros a lo largo del tiempo. Estos son los deterioros más comunes, por ejemplo, los baches y el desplazamiento lateral. Los baches pues ocurren por una pérdida de cohesión por parte del asfalto ante la acción de la lluvia, por ejemplo, del clima y de las cargas, pues va generando estas deformaciones que se van haciendo, con el uso se van haciendo más grandes y ahí tienen que ser atendidas. Este otro tipo de falla de desplazamiento lateral está relacionado con una pérdida de resistencia tanto por la mezcla asfáltica, y cuando es muy acentuada este desplazamiento lateral, entonces también está relacionada con la base del material. Son tipos de deterioros en pavimentos flexibles. El fenómeno, vamos a decir, esta es una explicación simplificada del fenómeno que tiene que ver con la generación de los baches, ¿no? Lo primero que hay en cuanto a la mezcla recibe una acción física y una acción mecánica. La acción física la recibe a través de la difusión de la humedad, ya sea por agua líquida o vapor de agua, que viene de la lluvia, por una parte, que cae en el pavimento y trata de infiltrarse a través de la mezcla asfáltica hacia los materiales de base. Pero también hay migración de vapor de agua dentro de la mezcla asfáltica. También hay conceptos como el transporte advectivo, pues que tiene que ver con el flujo de agua masivo a través de la mezcla asfáltica. También afecta por el otro lado entonces los factores mecánicos que están relacionados con la carga de las ruedas y también con esa acción de bombeo que viene del movimiento dinámico de la rueda y que impacta pues al pavimento. Estos dos elementos, tanto físicos como mecánicos, actúan de forma acoplada y con la repetición de las cargas, el paso del tiempo, con la acción del agua de lluvias y en muchos casos pues con la nieve, el sol, estos cambios térmicos también producen una degradación en la resistencia a la cohesión del ligante asfáltico, ¿no? Y a la vez también producen una pérdida de adhesión entre el agregado y el cemento asfáltico, ¿no? Esto es lo que va degradando y generando el daño, el deterioro en los pavimentos asfálticos, que es de lo que nos vamos a ocupar en este curso. Seguimos viendo los tipos de deterioro en pavimentos flexibles. Aquí a su izquierda van a ver las famosas roderas, en otros países también llamados ahuellamientos. Son deterioros que se generan por la deformación plástica de la mezcla asfáltica. Una deformación plástica, aquí en la foto es una deformación excesiva, pero ejemplifica este fenómeno de deformación plástica. Deformación plástica, recordemos, cuando cargamos el material, este se deforma y al descargarlo ya esa deformación no se recupera totalmente y es la deformación plástica. Obviamente es una situación no deseable dentro del pavimento. También las roderas se presentan como en la foto derecha, que ya tiene otra forma, tiene otra intensidad y se ve que hay un compromiso ya estructural por parte del pavimento, ¿no? Esto puede ser por un pavimento mal diseñado o que ya llegó a una parte de su vida útil donde requiere un mejoramiento, una rehabilitación bastante profunda. Otro tipo de deterioro son los agrietamientos. Tenemos agrietamientos longitudinales y tenemos agrietamientos transversales. Estos agrietamientos o pérdidas pues, de esfuerzo, de resistencia del material, están relacionados con los cambios de humedad y cambios de temperatura en forma cíclica, ¿no? Que van haciendo mella y van causando esa fatiga en los materiales. Estos deterioros ocurren en el tiempo. No es común que ocurran en corto tiempo luego de terminar de construir el pavimento y abrirlo al tráfico. En tal caso sería una falla importante. En muchas agencias lo que se utiliza es que apenas van saliendo las grietas,
se van rellenando con algún slurry, alguna lechada asfáltica, para evitar que a través de ahí entre el agua. Este tipo de deterioro tiene esa particularidad que genera una abertura importante, un canal importante para que el agua de lluvias pueda entrar y empezar a debilitar la base y así causar unas fallas mayores. Y aquí está pues la falla típica del pavimento llamada de tipo de piel de cocodrilo. Este tipo de falla es producida por la fatiga del pavimento, ¿no? Fatiga por las cargas repetidas. Cuando este tipo de fallas ocurre, que ya el pavimento pues tiene un tiempo suficientemente largo y ya requiere un cambio profundo. Se necesitan bacheos en el caso de que sean fallas localizadas o en tal caso habría que restituir completamente el pavimento. Otro tipo de deterioro es la exudación. Este fenómeno en inglés se llama bleeding, que es como sangrado, es el cemento asfáltico en exceso en la mezcla que comienza a salir sobre todo a las horas pues, donde hay la mayor temperatura. En nuestros países tropicales podrían ser como las 12, las 2 de la tarde, donde la temperatura externa o en el pavimento es del orden de 60 grados centígrados o mayor, se produce esta exudación del asfalto. Es muy importante atenderla de inmediato porque causan superficies pulidas y pueden causar accidentes vehiculares donde el chofer, el usuario, pierde el control del vehículo, ¿no? Son unos tipos de deterioro no deseables, regularmente ocurren en el corto plazo, precisamente por una deficiencia en el diseño de la mezcla asfáltica o en la producción de la mezcla asfáltica en este caso. Existen otros problemas relacionados con el agua superficial, ¿no? Vamos a resaltar aquí dos problemas principales. El primero es del rociado, como ven en la foto de la izquierda, en una pista de carros de fórmula bajo lluvia. Este rociado en los pavimentos convencionales es muy común. A veces llevamos un vehículo de carga enfrente, estamos manejando, estamos bajo lluvia, llevamos un vehículo de carga enfrente y se presenta esta nube de aspersión de agua que no nos deja ver, nos interrumpe la visibilidad y crea una situación bastante riesgosa para los vehículos porque sobre todo en carreteras de, de dos direcciones, el tema de adelantar otro carro cuando tienes esta nube, pues es un riesgo muy alto, ¿no? Estas cosas se corrigen, bueno, con tipos de mezclas del tipo drenante o mejorando el bombeo de la carretera. En el otro extremo tenemos una foto que nos muestra el hidroplaneo. Este hidroplaneo se causa porque se marca una película, en este caso un tirante de agua por lluvia excesiva o por un drenaje geométrico de carretero pues deficiente. Y esto crea una situación bastante riesgosa porque el vehículo al tocar o a entrar en contacto con ese espejo de agua o ese tirante de agua, el conductor pierde el control del carro, ahí tiene que disminuir la velocidad. Entonces, esto se mitiga con un buen trabajo de drenaje, una mejora de los drenajes en caso de que hayan colapsado, o también drenajes con falta de mantenimiento, y con letreros para avisar a los conductores que en ciertas áreas es común que durante las lluvias se genere esa acumulación de agua. Eh, los requerimientos de la mezcla asfáltica pues surgen del diseño de la estructura del pavimento, ¿no? En la actualidad pues hay métodos de diseño de pavimento empíricos como por ejemplo la guía de diseño de pavimentos ASTO del año 93 y también hoy día tenemos los métodos de diseño del tipo mecanicista, ¿no? Los tipos de diseño del tipo mecanicista utilizan entradas en cuanto al clima, ¿no? Lluvia, sol, temporadas de sequía,
nieve, se incorporan al cálculo, también se incorporan las propiedades de los distintos materiales que conforman la estructura del pavimento, y no solamente esos tipos y calidades y propiedades de los materiales, sino también los espesores con los cuales van a estar participando dentro de esa estructura. La otra variable que se incorpora, que es la variable más importante del diseño del pavimento, que es el tráfico vehicular. Todas estas variables se resumen en un análisis mecanicista para estudiar, pues, cuáles son las respuestas de los esfuerzos, la producción de deformaciones, y se genera al final un desempeño predicho por estos métodos mecanicistas, y con esta información es que se puede entonces establecer cuál es el diseño del pavimento, que son los distintos materiales y sus propiedades, los espesores con los que van a estar en la construcción de esa estructura, ¿no? Y entonces de aquí proviene ese requerimiento para la mezcla asfáltica en cuanto a módulos de elasticidad, resistencia a la deformación plástica, resistencia a la fatiga, ¿no? Entonces, los proyectos, las especificaciones de los proyectos, cuando se establecen, vienen de este cálculo, y entonces es una información que viene del proyectista. Los requerimientos para la mezcla asfáltica pues, son varios, pero podemos presentar estos tres que son para mezclas asfálticas de alto desempeño, ¿no? El primero es que la mezcla asfáltica debe ser resistente a las deformaciones plásticas, que es el fenómeno más común, ¿no? Que tiene que resistir la mezcla asfáltica. El siguiente es que la mezcla debe ser resistente al fenómeno de fatiga. Fatiga, repetición de carga, produce un rompimiento de la estructura, un agrietamiento de la estructura. Regularmente las deformaciones plásticas ocurren en las partes superiores del pavimento, de la carpeta asfáltica, mientras que el agrietamiento por fatiga viene trabajando de abajo hacia arriba, ¿no? De las capas más profundas a las capas superiores. Eso es bien importante porque por cosas que vamos a ver más adelante en esta introducción. Y finalmente la mezcla asfáltica tiene que ser resistente al daño por la humedad. Es cierto, como lo hemos visto que en los temas de deterioro, que el tema de la humedad, del flujo de humedad por transporte advectivo, produce una degeneración en la mezcla asfáltica, ¿no? Por estas pérdidas de cohesión y de adhesión, de cohesión del cemento asfáltico y de adhesión de la película de cemento asfáltico sobre el agregado. Entonces la mezcla debe tener resistencia a esto. Obviamente hay una pérdida cuando la mezcla está en contacto, una pérdida de resistencia cuando la mezcla está en contacto con el agua, pero esa pérdida tiene que reducirse a un valor relativamente pequeño. Este gráfico, que es un poco jocoso, nos dice que no hay una mezcla asfáltica reina de todos los desempeños. Esto es bien importante porque es prácticamente imposible producir una mezcla asfáltica que sea resistente a la deformación plástica, por ejemplo, y a la vez campeona en la resistencia a la fatiga, ¿no? Realmente lo que se estila es diseñar mezclas que dentro de la estructura del pavimento, dentro de la carpeta como tal, tienen funciones diferentes. De ser resistente a la deformación plástica, esas se ponen en las partes superiores de la carpeta asfáltica. En cambio, las mezclas que van a resistir a la fatiga se ponen en la parte inferior de la carpeta. Entonces, no hay una mezcla reina de todos los tipos de desempeño. Los tipos de mezcla de mezcla asfáltica, en este caso en caliente, los podemos distinguir según su granulometría. Aquí tenemos tres: las mezclas continuas, las mezclas de granulometría discontinua y las mezclas de granulometría abierta. Para distinguirlo, a mí me gusta mucho utilizar el modelo en el cual, supongan ustedes, una mezcla asfáltica está constituida por partículas gruesas, por partículas intermedias y por partículas finas, ¿no? En una mezcla continua, como las que usamos en los diseños de Superpave o ASTO de los años 60,
Este tipo de gradaciones son gradaciones continuas o densas o de mezcla asfáltica convencional. En este tipo de mezclas están equilibrados las partículas gruesas, medias y finas, las proporciones de participación están equilibradas y con esto se obtienen curvas granulométricas bueno, continuas. Esta sería este tipo de mezclas. En cambio, en las mezclas discontinuas, la mayor presencia de partículas son las partículas gruesas y partículas finas. Las partículas gruesas están en contacto, ¿no? El contacto grano a grano, la resistencia de este tipo de mezclas, que son mezclas para soportar grandes cargas, esta resistencia se consigue grano a grano. En cambio, el fino viene a generar en su mezcla con el cemento asfáltico una pasta, un mástico, y las mezclas, por ejemplo, SMA, Stone Matrix Asphalt, son las mezclas que, de granulometría de salto o granulometría discontinua, son las granulometrías discontinuas por excelencia. El último caso son las granulometrías, las mezclas asfálticas con granulometría abierta o de curso abierto, que están conformadas principalmente por partículas gruesas y por partículas intermedias, como se puede ver aquí en el gráfico. Veamos aquí unas fotos de la superficie, por ejemplo, en el caso de la mezcla continua, esta es la superficie de cómo queda una mezcla continua. Vean ustedes la configuración del grano. Lo que está abajo son los núcleos que se pueden extraer de una carpeta con granulometría, con mezcla de granulometría continua, al estilo SuperPave, por ejemplo. En la parte central tenemos la superficie de cómo se vería una mezcla SMA, recuerden, constituida principalmente por partículas gruesas y partículas finas. Aquí abajo se ve un núcleo típico de una mezcla SMA. Y finalmente las mezclas abiertas, esta es la superficie y vean cómo se ve en la estructura, ¿no? Este sería para tener una idea de la presencia de estas mezclas eh, en las carreteras. Los tipos de pavimentos asfálticos también pueden tener unas configuraciones según el drenaje, ¿no? Aquí hay tres configuraciones típicas. La primera es el pavimento drenante, ¿no? El pavimento drenante está constituido por una mezcla asfáltica que es porosa, por ejemplo, una mezcla asfáltica de curso abierto, de una mezcla asfáltica de granulometría abierta, de alta porosidad, por ejemplo, 16-20% de vacíos de aire, está encima de una base hecha con agregado grueso, abierto, que permite el paso rápido del agua hacia la subrasante, ¿no? Esto sería un pavimento drenante. En el centro tenemos un pavimento que es con superficie drenante. Vean ustedes que hay una capa superior hecha con un material, con una mezcla asfáltica abierta. Esto hace que el agua que caiga enseguida pase hacia abajo y esto facilita el drenaje y el tipo de riesgos que veíamos con el tema de la aspersión de agua, del rociado de agua, de esas nubes de rocío que evitan o que dificultan la visibilidad, ¿no? Pero este tipo de pavimentos tiene la particularidad que debajo de esa capa o de esa capa superficial abierta hay una capa densa, entonces que es relativamente impermeable y hace que el agua entonces de lluvia se desplace horizontalmente hacia cunetas, por ejemplo, que la puedan recibir y llevar hacia otros drenajes. Y finalmente, pues está el pavimento con drenaje convencional, ¿no? Que es una mezcla tensa o cerrada de granulometría continua, que hace que bueno, el drenaje sea superficial a través del bombeo. Ya para terminar, veamos qué es diseñar una mezcla asfáltica. Este es un concepto al que hemos llegado aquí en Ramcodes, de acuerdo con la experiencia que tenemos. Tú podrás tener tus propios conceptos de diseñar una mezcla asfáltica, pero diseñar una mezcla asfáltica, que es el objetivo de este curso, es establecer una dosificación de materia prima disponible y de calidad, ¿no? Esta materia prima puede ser agregado pétreo, cemento, asfáltico, aditivos, fibra, etc.
con una conveniente relación precio-valor. El costo es sumamente importante, ¿no? No es solamente presentar unos agregados de calidad, una materia prima de calidad, sino que también la combinación debe ser la mejor relación precio-valor, ¿no? Que genere un producto en boca de planta, ¿no? En la salida de la planta, lo que vende la planta, que cumpla con las propiedades volumétricas, mecánicas e hidráulicas requeridas por la especificación. ¿Qué tal les parece esa definición? Bien, entonces este es el final de esta parte, de esta sección. La próxima sección vamos a ver la materia prima.